Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que hoy llegaron, Señor, a tu casa. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te ruego, Señor, que nadie regrese como entró, que todos salgamos enteramente renovados en tu palabra. Señor, te pido de manera especial, Señor, que tu palabra salga y cumpla para lo que tú le envíes. Perdona todas nuestras ofensas, perdona nuestras iniquidades, quita de nosotros toda mancha, Señor, y llénanos, Señor, de esta palabra tuya, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, desde el verso 1 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He aquí un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare a la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare a la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron.
Amén. Pueden sentarse, amados. Amados, el contexto de este texto es que había habido un evento en el cual habían 450 profetas de Jezabel. Esos profetas no eran de Dios, por supuesto, eran profetas de Jezabel porque ellos adoraban al dios Baal. Baal Zebú era un dios que ellos adoraban, y Israel, amados, había caído en la apostasía, había caído en haberse alejado de Dios. Esto lleva realmente a una tragedia espiritual a toda la nación, porque el rey y la reina hacían que el pueblo se volviera a dioses falsos. Por tanto, Elías, que era un hombre de Dios, estaba con celo, y el celo de él era un celo santo. Es lo que decía: he sentido un vivo celo por el Dios de Israel, porque han derribado tus altares y todos invocan y ofrecen sacrificios a Baal. Entonces, acababa de ocurrir una situación que era de una envergadura nacional. Había una escasez porque el profeta había orado para que no llueva por 3 años y medio, y estaba realmente en una sequía nacional, no había nada que comer. Y ya vimos la semana pasada cómo Dios sostuvo al profeta, le dijo que se metiera en una cueva y allí mandaba cuervos que en la mañana y en la tarde le traían pan y le traían carne, y el profeta bebía del agua del arroyo. Hasta ahí habíamos visto la semana pasada, y vimos cómo Dios, en su infinita misericordia, siempre sostiene a sus siervos. Pero hubo el tiempo en que Dios le dijo: sal de la cueva, porque se secó también el arroyo donde bebía el profeta, y lo mandó a la ciudad, a una ciudad que estaba a más de 80 kilómetros, y mandó a que el profeta entrara a la ciudad, y le dijo: a la entrada de la ciudad he ordenado una viuda que te sustente. Y la viuda tenía solamente un puñado de harina y un poquito de aceite, y había dicho: voy a cocer esto y me voy a dejar morir con mi hijo. Pero el profeta le dijo: haz como has dicho, pero primero hazme a mí, porque la palabra de Dios dice que no escaseará ni la harina ni el aceite, le dijo. Entonces se dio un milagro allí que hacía que no escaseara ni la harina ni el aceite. Y cada vez que la mujer cogía harina, la harina se multiplicaba y el aceite también. Pero cuando terminó todo esto, el profeta, que había sido perseguido por el rey Acab y por la reina Jezabel, vino y hizo que viniera el rey para demostrarle, porque el pueblo se había desviado, y el celo del profeta era que el corazón del pueblo se volviera nuevamente a Dios. Y le dijo: bueno, si ustedes son 450 profetas, hagamos algo. Ustedes hagan un altar y yo haré otro, y denos 2 bueyes. Ustedes cojan un buey y yo cogeré otro, y pongan leña, y el Dios que haga llover fuego del cielo y encienda la ofrenda, ese es el Dios. Entonces
Él les dijo: como ustedes son los más, entonces empiecen ustedes. Y muy temprano en la mañana los 450 sacerdotes de Baal danzaban y daban gritos y se zanjaban con puntas, con lanzas, se cortaban, sangraban y daban alaridos para que se encendiera el fuego. Entonces el profeta Elías se burlaba de ellos y decía: griten más fuerte, puede ser que su Dios esté durmiendo. Después les decía: puede ser que su Dios esté muy ocupado, sigan. Hasta que llegó la hora del sacrificio, que son las 3 de la tarde. Entonces allí él empieza a orar y él pide que caiga fuego del cielo. Pero antes de eso, él, para demostrar el poder de Dios, llenó de agua y puso piedras para que el agua mojara todo, la leña, los granos que había puesto, el buey, todos estaban con agua. Y dice que oró y cayó fuego del cielo y la llama consumió el agua y consumió la ofrenda. Y empezó a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Acordémonos que el nombre Elías significa Jehová es Dios. Entonces, una vez que ocurrió eso, hubo una efervescencia porque el fuego se consumió la ofrenda, y todo el pueblo, al ver que la oración de Elías hizo llover fuego del cielo, empezaron a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y Elías dijo: ahora cojan a todos los profetas para que no escape ninguno, y lo llevó a un arroyo y allí los degolló a toditos. Entonces esa fue la hazaña que hizo el profeta. Mató a 450 sacerdotes del demonio. Y cuando dice aquí el texto, dice: Acab vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas de ella. Entonces la reina dijo: así me hagan los dioses y me añadan, si yo mañana a esta hora no le hago lo mismo. Entonces la historia empieza aquí. El profeta huyó por su vida y corrió más de 90 kilómetros y se fue lejísimo, asustado porque lo venían a matar. ¿Y en dónde está lo que debemos resaltar? Un hombre de Dios que venía de una victoria, que Dios lo había respaldado públicamente ante toda la nación, que tenía el respaldo de Dios. Como todo hombre de carne y hueso, sintió temor ante la amenaza de la reina, cuando en realidad él debía haber enfrentado la situación, porque Dios no hubiera permitido que le suceda nada a él. Pero él se fue corriendo y llegó tan cansado que exclama y le dice a Dios: quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Él quería morirse al ver de que era perseguido y que nadie había quedado para invocar el nombre de Jehová de los ejércitos. Él dice: he sentido un vivo celo en mi corazón, porque no ha quedado nadie. Estaba diciendo él: solo he quedado yo. Y en el versículo final Dios le manda a decir: mira, yo me he guardado 7,000. Porque, amados, si usted no le alaba a Dios, Él siempre tendrá hombres y mujeres que sí lo alaben.
Dios no necesita que nosotros lo alabemos. Nosotros necesitamos alabar a Dios, que es otra cosa. Dios no necesita que usted lo adore. Él sigue siendo Dios. Pero nosotros necesitamos adorar al Señor. La Biblia dice esto, que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amados, el profeta cayó cansado con una gran depresión. A veces, como que tenemos oposición para adorar a Dios. A veces somos criticados cuando oramos, ayunamos, llegamos a la casa de Dios. A veces habrán personas creyentes incluso, pero ya demasiado, mucho tiempo, o siempre es lo mismo. Y sufrimos el choque de emociones, de críticas, y esto nos causa una turbación, una depresión. A muchos se les quita el sueño. Y el resultado de esto es, yo lo que me quiero es morir. Ya no quiero morir. Hay una cuestión que es muy frecuente, que las personas a veces no saben. Pero cuando usted se cansa mucho físicamente y tiene una dificultad o un problema, eso le causa depresión emocional. Cuando usted está cansado de que el cuerpo lo ha estresado con mucha actividad física y tiene un inconveniente, a veces el resultado es, ya me quiero morir. Esto le ocurrió también a hombres santos como Elías, como a Moisés. Moisés también dijo, quítame la vida. Jeremías también quiso morirse. Y entonces, amados, aquí vemos el tratamiento de Dios para la depresión. Dice que el profeta estaba dormido, Dios le hizo venir sueño y vino un ángel y tocó al profeta y le dijo, levántate, come y bebe. Y cuando él se levantó, a su cabecera estaba allí una comida preparada por Dios y una bebida preparada por Dios. Y esto es de tipo simbólico y de tipo físico, amados. Porque Dios siempre, amados, es proveedor. Dios siempre tendrá la provisión, amados. Aquellos que invocan a Dios, dice la Biblia, que no tendrán falta de ningún bien. El problema es cuando nosotros queremos enfrentar la depresión solos. El problema es cuando nosotros queremos dormirnos dándonos la vuelta en la cama las veces que sean necesarias para poder dormir. Y no hacemos una sencilla oración diciendo, Señor, hazme descansar en tus manos. Señor, trae sueño reparador a mi corazón, a mi alma, porque mi alma está afligida. Hay momentos que usted, la tristeza, la melancolía, el disgusto, el enojo, le causan insomnio. Pero hay una cosa que es importante, porque hay tiempo para todo, ¿verdad? Así dice la Biblia. Y tiempo para dormir. Si usted va a dormir, vaya a dormir. No repase el problema en su mente, porque el problema igual va a amanecer al día siguiente. Y usted estará con los ojos así, con tremendas ojeras al día siguiente, y no habrá descansado. Lo mejor es hacer una oración para que Dios traiga sueño y Él haga que podamos descansar. El profeta, amados, no hizo eso. El profeta tuvo que ser rehabilitado por Dios, porque Dios nos ama, amados. Y Dios ama a sus siervos de una manera especial. No es lo mismo, como dice el libro de Malaquías, así como el padre ama al hijo que le sirve. Porque hay hijos que no sirven y hay hijos que sí sirven.
Acuérdese lo que dice el apóstol Pablo: si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, de Él somos. Entonces, ¿cuál es nuestra condición delante de Dios? Podemos decir: Señor, yo te sirvo. Yo soy tu siervo y soy tu hijo, Señor. Tenemos esa calidad moral para decirle: Señor, yo te he servido. Señor, permíteme seguir siendo tu siervo. Es un gran privilegio servir a Dios. Aunque Él no necesita que lo sirvamos, nosotros necesitamos servirlo a Él. Aquí estaba el profeta, a pesar de que había tenido una tremenda victoria, a pesar de que Dios le había mostrado su fidelidad, que lo alimentó con cuervos. Todos los días venía el cuervo en la mañana y en la tarde con una porción de carne y una porción de pan, y el agua estaba ahí fresca del arroyo. Cuando se acabó eso, Dios le dijo: sal, que yo he ordenado una viuda que te alimente. Pero luego coge y pide que llueva. Después de 3 años, y Dios mandó una lluvia torrencial. Y luego de eso pide que llueva fuego del cielo, y Dios consumió el holocausto, y todo el pueblo dijo: Jehová es Dios. Dígame usted, mi amado, pregúntese usted: ¿cómo puede ser que un hombre quiera morirse en la cúspide de su carrera espiritual cuando ve que Dios hace cosas maravillosas? Dios lo había alimentado con cuervos, lo había alimentado con una viuda, pidió que llueva fuego del cielo, consumió el holocausto, y ahora estaba atemorizado por una mujer. Claro que Jezabel era una bruja, era tremenda, era criminal, lo quería matar, pero él tenía a Dios. Y hay cosas, amados, que nos intimidan a los hijos de Dios. A veces estamos nerviosos porque alguien nos dijo: te voy a hacer. El enemigo siempre dice: mañana vas a ver lo que hago contigo. Así dijo Jezabel: si mañana a esta hora yo no he hecho con él lo que él hizo con mis profetas. Así es Satanás. Satanás siempre dice mañana. Dios dice: hoy estoy contigo. Hoy mismo estoy contigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesucristo en la cruz a aquel hombre que le decía: Señor, acuérdate de mí. Entonces, Dios es de tiempo real. Es en el momento. Clama a mí, que yo te responderé en el momento de la angustia. Este hombre estaba angustiado y se olvidó. Él quería morirse. Pero, amados, Dios tiene planes. Dios le dijo: porque el largo camino te resta, le dijo. Largo camino tienes que recorrer todavía. O sea, todavía Dios lo iba a utilizar al profeta. Pero nosotros queremos cortar los planes de Dios, porque nosotros creemos que somos los dueños de nuestra vida. Y no es así. El dueño de nuestra vida es Cristo Jesús, porque Él nos compró en la cruz. Ya no somos de nosotros mismos, le pertenecemos a Cristo. Hemos sido comprados a precio de sangre preciosa. Entonces somos su pertenencia. Ya usted no puede disponer de su vida. Usted no puede decir: es que yo lo que quiero es morirme. Usted no puede decir eso, porque está haciendo algo que es contrario a la palabra de Dios. Dios sabrá el día en que lo tome a usted y lo lleve. Es en el momento que Él disponga. Es cuando a Él le plazca, amados. Entonces, aquí había una situación. El profeta estaba allí
Y Dios le dio de comer, lo hizo dormir y le volvió a dar de comer y de beber. Esa comida que le dio, dice que sirvió para que el profeta pudiera caminar 40 días y 40 noches. Imagínense qué comida habrá sido, amado, tan sustanciosa. Pero 40 es un año, es un tiempo que refleja como 40 años, así como el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Así como cuando el Señor Jesús se fue 40 días al desierto. ¿Por qué, amados? Porque eso simboliza la palabra de Dios. Cuando usted tiene la palabra de Dios, entonces está completo el número de sus días con el cual usted va a caminar en victoria. Porque la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios hace que nosotros podamos vivir en rectitud. Por eso es que el profeta, amados, simbólicamente se le da la comida, y la comida que estaba allí era una comida espiritual. La Biblia, amados, la palabra de Dios es el pan diario que usted tiene que comer los 40 días para ser sostenido. Allí usted podrá ser utilizado por Dios. Amados, para servir a Dios no siempre tiene que ser un pastor. Usted puede ser un padre de familia, una madre de familia, un hijo de familia, y Dios igual lo puede utilizar. No tiene que tener un micrófono para servir a Dios, pero lo que sí tiene que tener es la comida los 40 días para que Dios lo use con el vigor necesario, con la fortaleza necesaria. Aquí, amados, el profeta estaba tan deprimido que quería ya morir. Ese es el texto, así lo dice: me quiero morir, quítame la vida, le dijo, quítame la vida. Pero, amados, Dios tiene que hacerle una pregunta al profeta. Dice que vino la palabra de Dios y le dijo al profeta: Elías, ¿qué haces aquí, metido en la cueva? Y esa es la pregunta que hoy Dios nos hace. ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es su rol? ¿Le sirve o no le sirve a Dios? ¿Usted cree que le falta comida para servir a Dios? Y si me dice sí, entonces aquí tiene comida. Tiene comida espiritual. Usted tiene toda la capacidad para caminar y servir a Dios, porque está la comida espiritual siempre. Pero si usted, en su condición en la que esté, porque hay muchas personas que están con el alma rota, desganados, achicopalados, afligidos, menesterosos emocionalmente, con ganas de llorar, con insomnio, incomprendidos según ellos. Nadie los quiere, nadie los comprende, nadie los consiente, nadie les da. Todos lo critican, todo lo que hacen, ustedes dicen que son criticados. Pero hay un Dios que sí conoce su condición. Hay un Dios que sí sabe lo que usted necesita. Y allí está la comida y la bebida espiritual. Cristo es la comida, amados, y es la bebida. Como mencionábamos hace un momento en la escuela dominical, Jesucristo dijo en el último día de la fiesta de los tabernáculos: el que tenga sed, venga y beba de mí, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Amados, no hay nada que Dios no pueda hacer por usted.
Si usted realmente es un siervo de Dios, usted podrá detener la lluvia o pedir la lluvia. Usted podrá hacer cosas extraordinarias por medio de la oración, cuando su oración sea conforme a la palabra de Dios. Cuando usted pida en justicia, cuando usted pida en santidad, cuando usted pida con humildad, usted hará como este profeta, amados. El profeta pidió que el pueblo de Israel reconociera que Jehová es Dios. Y imagínense, amados, un hombre con ese poder de oración. El libro de Santiago habla y dice: Elías era un hombre semejante a nosotros, con pasiones y deseos. Él deseaba morirse, tenía pasión por las cosas de Dios, pero era tan de carne y hueso como nosotros. Y él oraba y tenía celo por las cosas de Dios. A veces, amados, los que servimos al Señor tenemos un celo cuando venimos a la casa de Dios, al ver 2, 3 personas. Y el resto de la iglesia, ¿dónde está? Uno dice, ¿por qué no han venido? Y sentimos ese celo. Pero eso nos debe de a nosotros motivar para orar por la iglesia, para que Dios toque los corazones, para que, amados, el que ama a Dios tiene contentamiento cuando la iglesia se llena y la gracia de Dios desciende, la misericordia de Dios desciende sobre este lugar, amados. Cuando alabamos todos, cuando estamos todos unidos en comunión, cuando hay unidad en la iglesia, cuando oramos los unos por los otros, cuando compartimos lo mucho o lo poco que Dios nos haga llegar. Entonces, como el padre de familia, el pastor se llena de júbilo al ver que todos sus hijos lo rodean. Ese es el celo que debemos tener por la casa de Dios. Y la oración es esa: que tu casa, Señor, sea llena. Y no solamente debe ser el pastor, usted también puede orar por sus hermanos que no han llegado, que se están perdiendo. Usted puede decir en su corazón: Señor, yo quisiera que el mensaje le llegue también a mi hermano, a mi primo, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi vecino, a mi jefe de trabajo. Usted puede empezar a orar para que ellos puedan llegar a la casa de Dios. Aquí el profeta, amados, tenía una depresión y Dios es el médico por excelencia, amados. Dios no lo mandó al psicólogo. Dios, ¿qué hizo? Lo hizo dormir, lo alimentó, le dio bebida, vuelve a dormir, vuelve a comer, vuelve a beber, y ahora sí, levántate, le dijo, levántate. ¿Y sabe lo que pasó, amados? Le dijo: ven fuera. Y el texto dice que Jehová pasaba y había un viento recio que rompía las rocas, pero Jehová no estaba en el viento. Y luego vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y luego vino un gran terremoto, pero Jehová no vino en el terremoto. Y esas son las situaciones que suceden a nuestra vida, amados. Hay vientos fuertes que amenazan con nuestra vida, con nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros trabajos. Hay fuegos, no fuegos santos, sino fuego del mundo que devora la economía, devora la salud, nos consume, porque el enemigo quiere dañarnos. Él viene para matar y destruir nuestra vida. Hay terremotos, amados, que estremecen los cimientos de nuestra vida. ¿Usted ha visto cuando hay un temblor? Cómo la gente, algunos corren, otros que nunca se arrodillan, ahí se arrodillan. Ahí dicen: ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y son puro ay, pero no son oración.
Yo cuando hay un temblor, yo me alegro y digo, Señor, haz temblar más la tierra, porque así los inconversos se humillan delante de ti. Porque toda rodilla se doblará y toda boca confesará que tú eres el Señor. Porque si no, nunca se arrodillan, nunca se arrodillan, nunca se humillan. Y amados, tiene que temblar la tierra. Y estoy acordándome de un texto que dice en el libro de Isaías: cuando hay juicios en la tierra, tu pueblo aprende. Entonces, amados, Dios le tuvo que mover la cueva al profeta, y era su siervo. Dios le hizo ver cómo el viento rompe las piedras. Pero dice que después vino un silbido apacible. Porque Dios es así, amados. La palabra de Dios es así. El Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo es sublime. El Espíritu Santo toca el alma, estremece nuestra vida, nos hace ver, nos ilumina, nos redarguye, nos inspira, nos santifica, nos dirige en la oración. Aunque este era un siervo, yo diría clase A, de lo mejor que podemos escuchar. Elías era un hombre de Dios, un siervo de Dios. Sin embargo, Dios le estaba dando una clase, una lección. Le estaba haciendo aprender. Él le dijo: mira, largo camino te resta. Usted ve, amados, como les dije hace un momento, le dio una comida que le sirvió para caminar 40 días y 40 noches. Eso significa, amados, que usted tiene la comida a la orden, a la distancia de a lo mejor medio metro, si tiene una Biblia en su casa, para que lea la palabra. Usted tiene la facilidad de llegar a la casa de Dios y recibir un mensaje preparado, para que usted salga lleno de la palabra de Dios, para que usted salga animado, exhortado, estimulado a decir: yo quiero más comida, más preparado de la comida de Dios. Quiero más bebida de la que se da en la casa de Dios. Quiero sentir realmente que ya no me quiero morir, porque esta palabra me ha animado. El profeta escuchó la voz de Dios que le decía: levántate. No solo es levantarse físicamente, sino te levantas emocionalmente. Tomas fuerza espiritual diciendo: mañana tendré un día maravilloso, porque Dios está conmigo. Porque la palabra de Dios así lo dice: no temas, porque yo estoy contigo. Entonces esta palabra nos fortalece, nos anima, nos da vigor espiritual, nos hace sentir que no estamos solos, que aunque la tierra tiemble, amados, tenemos que confiar. Puede ser que haya un terremoto, amados, pero a mí la Biblia dice que aunque caigan 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no me llegará mal alguno. Aunque se levante guerra contra mí, no temeré. Yo estaré confiado. Usted tiene que aprender a vivir por fe, amados, sabiendo que aunque caigan los que caigan, Dios lo va a guardar a usted. No vendrá ninguna bala perdida a su vida, porque Dios es su escudo y su adarga, es su verdad. Usted debe de entender que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Oh, amados, cuando usted invoca el nombre del Señor, dice que Jehová está cerca de los que le invocan, que todos los que le invocan no son avergonzados, que todos los que le invocan son alumbrados, que
Él no avergonzará, no permitirá que sean avergonzados ninguno de sus hijos. El Señor dice, pídeme. Usted tiene una necesidad, ¿quién no la tiene? Pida. La Escritura dice, pedid y se os dará. El profeta estaba pidiendo morirse. Eso no va a pedir. Hay cosas que usted no tiene que pedir. Usted tiene que pedir, Señor, dame más de tu palabra. Pon hambre por tu palabra. Señor, enséñame a orar. Señor, que mi oración sea grata delante de ti. Señor, que mi meditación sea agradable delante de ti. Usted sabe que hay gente que se pone a meditar cosas malas para el siguiente día. Se pone a decir, yo mañana voy a hacer esto y esto y esto. Pero el Señor sabe lo que usted va a hacer. Dios no puede aprobar eso. Entonces, ¿cómo no va a tener depresión e insomnio y dificultades mentales, emocionales? Pero si usted dice, Señor, perdónale la ofensa. Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Usted sabe lo que pasó con Esteban. Esteban, un joven de 15, 16 años, el primer mártir de la iglesia primitiva, por predicar la palabra, dice que lo pusieron en un peñasco y ahí lo apedrearon. Y cuando él estaba muriendo, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice que vio los cielos abiertos. Amados, esa es nobleza espiritual. Nosotros tenemos que tener esa nobleza espiritual. Y si te dan una bofetada, pon la otra, dice el Señor Jesús. Por eso es que el Señor Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Los hijos de Dios no son contenciosos. Los hijos de Dios son perdonadores. Porque si no perdonamos, tampoco Él nos perdonará. Miren la vara del Señor tan alta que dice, no solo que ames a tu hermano, dice, ama a tu enemigo. Ese es el mandamiento, ama a tu enemigo. Entonces tenemos que decirle, Señor, es que no puedo, ayúdame tú. Es que me resulta difícil perdonar a este infeliz. Pero tú, que todo lo puedes, cambia mi corazón. Quita esta piedra de aquí, quita esta amargura, para que yo pueda darle un vaso de agua, para que yo pueda extenderle la mano, para que yo pueda extenderle ayuda a aquel que me ha hecho daño. Porque si no, amados, usted vive en amargura. Y la amargura es una raíz tremenda que contamina a muchos y por ella dejan de alcanzar la salvación. Por eso Pablo dice, mirad bien, no sea que entre vosotros haya alguno con raíz de amargura y que por ella muchos se contaminen. Porque si usted está amargado, usted comparte su amargura con los que están al lado. Y esos que están al lado dicen que ¿cómo le van a haber hecho al hermano o a la hermana este daño? Y se contaminan y empiezan a hacer juicio contra el que hizo el mal. Pero mi Biblia dice esto, amado: quien quiera que seas tú, en lo que juzgas, tú mismo te condenas. Usted no está autorizado para emitir juicio. La Biblia dice que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Por tanto, usted tiene que perdonar. Usted tiene que decir: Señor, enséñame a perdonar. El Señor Jesús en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. No pidió juicio, no dijo: Señor, manda un rayo que los parta toditos estos. No. Los discípulos dijeron: Señor, ¿no quieres que hagamos llover fuego del cielo? Porque no los habían recibido en una casa. Y Jesús se volvió y le dijo: ¿de qué espíritu han salido ustedes? No, amados. Dice la Escritura que Él vino a reconciliar todas las cosas. Él es el Dios de la reconciliación. Él es el Dios de la paz. Usted puede imaginarse que haya conflictos entre padres e hijos.
entre hermanos en la carne, entre hermanos en la fe. ¿Usted cree que cuando usted invoca el nombre del Señor, Él va a escuchar su oración? Su oración tendrá estorbo. ¿Cómo dice? Perdona para que también seas perdonado. ¿Y quién no comete pecado, amados? Como dijo el Señor Jesús, y el que esté libre de pecado, que levante la mano, que tire la primera piedra. Dice, todos se retiraron avergonzados. Y le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Ni yo te condeno, le dijo. Vete y no peques más. Entonces, amados, la provisión de Dios está allí. Siempre Él dará la buena comida y la buena bebida para los 40 días, que es una tipología de plenitud, de completo, porque usted, si tiene esa comida, siempre estará preparado para servir a Dios, para servir a su familia, para servir a toda criatura, amados, porque usted tiene mucha riqueza aquí en su corazón. Acuérdese lo que dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. El buen hombre de su corazón saca el buen tesoro. Usted tiene tesoros que dar, amados. Son para que usted le dé al necesitado, al menesteroso, aquel que está sin esperanza, que le dé una palabra de aliento. No te preocupes, yo voy a orar por usted, yo voy a clamar, voy a poner tu necesidad delante de Dios. Y como dice la Escritura, la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces debemos ver que la vida de nosotros depende de nuestra fe y de la oración. La oración, amados, es vital para un matrimonio, para un padre de familia, para una madre de familia. Porque usted, amados, cuando invoca el nombre del Señor, si sus hijos salen a la calle y usted dice, Señor, manda ángeles, enseguida va una cuadrilla de ángeles a guardar a sus hijos que salieron a la calle, amados. No crea que usted dice, Señor, manda ángeles, y Dios se queda y dice, mira, están ocupaditos, no hay patrulleros ahorita. Así le está diciendo la policía, es que no hay suficiente. A mí la Biblia dice, en vano trabajan los que edifican la casa, y en vano guardan los guardias la ciudad, si Jehová no la guarda. Él es nuestro guardador. Él es nuestro guardador. Cuando usted pide, Señor, guárdame en esta situación. Señor, dame buen éxito en esta gestión que voy a hacer. Señor, manda ángeles para que mis hijos vayan cubiertos. ¿Usted cree que esa oración queda allí? ¿O no tiene tiempo para orar por sus hijitos? Pero si son chiquitos, pueden tener un accidente los niños, o alguien los puede acosar. Ustedes saben los demonios que hay de la ideología de género, que quieren dañar el corazón de los niños. Por eso hay una plaga de lesbianismo y homosexualidad. Y tenemos que cubrir en oración a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Señor, guárdanos. Manda ángeles, Señor. Confunde al enemigo. Haz invisible a mis hijos para que ellos no los vean. Tiene que orar por el alimento diario. Señor, provee que mi esposo pueda traer el alimento diario. Dale vigor, dale salud, dale sabiduría. Es su oración, amado. Si usted ve que su despensa está escaseando, usted le recuerda al Señor la promesa de él. Señor, tu promesa dice que no nos harás comer el pan con escasez. Señor, y si no hay, aunque sea, manda los cuervos para alimentar mi casa, Señor. Así funciona la oración, conociendo la palabra de Dios. No se quede con las manos cruzadas, no se quede con las rodillas paralizadas. Como dice el texto, levantando las manos caídas y doblando las rodillas paralizadas, para que lo cojo no se salga del camino.
Entonces usted tiene mucho que dar por medio de la oración. Usted empiece a orar por su futura parentela, por sus yernos y por sus nueras. Dice, no tengo hijos. Bueno, ore por los hijos que va a tener. ¿Acaso no? Es que ellos están aquí en los lomos. La generación sale de los lomos. Allí está la genética. Señor, que mis hijos vengan benditos, vengan sanos y te conozcan y te aman y te teman y te sirvan. Está pidiendo conforme a la palabra de Dios. No que sean muchachos haraganes, malcriados, insolentes, que no respetan a los mayores, que no honran a papá y mamá. Sino que, Señor, sean hijos benditos tuyos. Que crezcan en tu casa, Señor. ¿Sabe cómo oró Ana, una mujer estéril que no tenía hijos? Señor, si tú me dieras hijo varón, yo te lo dedicaré a ti, para que él viva todos los días de su vida en tu casa. Y Dios le concedió la oración de Ana. Y Ana concedió y cumplió su promesa. Y de ahí nace un gran profeta que es Samuel. Uno de los profetas más grandes que tiene la Escritura, amados. Es lo que usted pida. Dios dice, pídeme lo que quieras para que tu gozo sea cumplido. Y aún no me has pedido nada, dice. Pídeme lo que quieras. Tenemos que confiar en la oración. Pero todo es conforme a la voluntad de Él. Si pedimos humildemente, si imploramos el favor de Dios. ¿Usted cree que si usted le dice, Dios mío, bendíceme en este día? Necesito tu bendición. No quiero salir de mi casa sin tu bendición, Señor. ¿Usted cree que Dios le va a decir, mira, se me acabó la bendición, no te la puedo dar hoy día? Vente mañana temprano para dártela a ti primero. No, amado, Él le va a dar la bendición. Le va a dar la bendición. Señor, guárdame, ayúdame, fortaléceme, quítame esto que tengo en el corazón. Estoy afligido, Señor. Quítame la tristeza, quítame la melancolía. Dame el gozo de tu salvación. Ayúdame, fortaléceme, quítame este dolor. Usted puede orar, amados, y Dios lo va a escuchar. Para eso es la oración. Para eso usted es hijo de Dios. Para eso Él dice, no temas porque yo estoy contigo. Si pasares por las aguas, ellas no te anegarán. Y si por el fuego pasases, ella no arderá en ti. El profeta, amados, estaba desconsolado porque una mujer lo amenazó. El enemigo siempre nos va a amenazar, pero tenemos que llegar a casa y decir, Señor, cancelamos toda obra de las tinieblas. ¿Ha escuchado esto, amado? ¿Ha escuchado esto? Y con esto voy a terminar. La Biblia dice esto: todo lo que usted atare aquí en la tierra será atado arriba en los cielos. Y si usted ata a su enemigo, él será atado en el cielo también. Y él no podrá hacer nada contra usted porque está atado. Usted tiene que atar toda maldición, toda palabra descomedida, todo ojo envidioso, toda calumnia, todo demonio que esté en su camino. Señor, átalo en el nombre de Jesús. Señor, que ellos no alcancen a mis hijos, que ellos no alcancen a mi esposa, que ellos no alcancen a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Usted tiene mucho por quien orar. Permita que su rodilla se doble, amados. Hay que vivir de rodillas delante de Dios para estar de pie delante de los hombres. Ninguno de sus hijos será avergonzado, dice la Biblia.
crea en la palabra de Dios y ore fervientemente. Dice que Elías oraba fervientemente. Hace unos días le di una enseñanza de lo que es ferviente. Es cuando usted abre la llama y hace que el agua hierva y haga ebullición. Eso es ferviente. Si su oración es ferviente por una necesidad que usted tiene, Dios le va a contestar, amados. Porque usted tiene fervor. Usted cree en lo que Dios va a hacer por usted. Porque usted cree en Dios. Conforme creíste te será hecho, le dijo Dios a los ciegos cuando le dijeron, danos la vista. Jesús le dijo, ¿tú crees en lo que yo puedo hacer? Sí, Señor. Conforme creíste te será hecho. Y les devolvió la vista, amados. Así tenemos que orar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Ore conmigo. Diga, Señor Jesús, en este día pongo en tus manos mi vida y la de mi familia, de mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos y mis hermanos en la fe y la casa tuya, Señor. Te ruego, Señor Padre, que traigas paz por todos los lugares, Señor. Que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, pueda reposar en el corazón de todos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, llene nuestros corazones. Que seamos iluminados, que seamos inspirados. Trae un espíritu de oración en cada uno de nosotros, Señor. Pon más necesidad de tu palabra en nuestro corazón. Pon más sed de tu palabra, Señor, para que podamos apetecerla, desearla, para recibirla con mucho gozo, Señor. Ayúdanos, Señor, en toda debilidad que tengamos. Fortalécenos, Señor. Perfecciónanos. Establécenos. Y permite, Señor Padre, que demos mucho fruto. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.